Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Seguimos en este escenario 4 de Normandy, The Beginning of the End, que vamos a empezar por el turno 7 y un pequeño recordatorio del vídeo anterior. Destrozamos toda una compañía, para ser exacto la compañía B, que nos intentaron hacer un asalto aquí y salió rana. Bueno, continuaron con el asalto y salió rana, y gracias a la tirada de moral pues quedaron hechos polvo y eso nos ayudó bastante. También llegaron nuestros refuerzos de los alemanes, míos, vamos, ya a la zona de la ciudad. Como veis, la distribución de todo esto pues apunta a muy buenas maneras. Y ya veremos qué es lo que va a pasar, porque aquí tenemos ya al señor Ryan, ¿vale?, que ya ha llegado con sus cañones y lo vamos a tener un poco complicado, ¿vale? Porque con estos cañones, como peguen tiros, me van a destrozar allí donde den. Así que nada, pues venga, vamos a empezar. Vamos a ver quién tiene la iniciativa. Darme un segundín, que lo tenemos por aquí. Acordaros que esto empieza como siempre, suma objetivos, puntos de victoria controlados por la IA. La IA tiene ahora mismo controlado 1, 2 y 3 objetivos, y yo tengo 2 objetivos, ¿vale? Pues ellos tienen, a ver, calcula la tal, son 3 menos 2 es 1, así que nos venimos aquí 1. Ahora vamos a calcular el ratio de fuerzas que tiene cada uno. Pues yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Este no cuenta porque está roted. 7, vale. Y estos tienen, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tienen 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, 5. Y yo tengo 7. Pues el ratio sería, en este caso, 1, 1. Vale. No daría para un 2 a 1, así que 1, 1. Tiene un empuje de 3. Muy bien, pues vamos a cambiar esto, que tenían 4 en el turno anterior. Vamos a cambiarle por un 3 y vamos a tirar el dado para ver quién tiene iniciativa. Deciros que ya estamos en el turno 7, ¿vale? Eso es importante porque ya mismo se va a terminar esto. Bueno, son 10 turnos y tal, pero vamos, que ya queda poquito. A ver si aguanto todos estos turnos que quedan ahí y sería la pera limonera. Vamos, vale, pues salen ellos. Acordaos que tenían un más 2. Primero porque tenían el turno anterior y segundo porque es el atacante en este escenario. Así que nada, pues venga, vamos a empezar por aquí. Cogiendo fuerza IA, apoyando a una compañía IA, nada. Compañía con a menos 2 o más acciones, nada. Fuerza IA con marcador de 2 acciones, nada. IA... A ver, fuerza IA sin marcador de reacción. Vale, pues tenemos unas cuantas. Hasta 3 hexágonos de distancia del hexágono objetivo desocupado no controlado por la IA. Vale, no, están no ocupados, así que viene aquí. Hasta 3 hexágonos de distancia de fuerzas del jugador en un hexágono sin marcador de finalizado. Vale, pues empezaría la compañía A. Vale, porque la compañía E tienen algunos en reacción. Así que la compañía A sería la primera en activarse. ¿Por qué? Hasta 3 hexágonos de distancia de fuerza del jugador en un hexágono sin marcador finalizado que pueda ser atacado con mínimo factor de fuego o asaltado de forma segura. Efectivamente, estos aquí, compañía A, podían atacar sin ningún problema a mi compañía A alemana. Bueno, pues aquí vemos que el capitán se lo está pensando claramente a ver qué es lo que puede hacer, si realmente compensa o no compensa. Que lo primero que vamos a hacer ahora va a ser tirar los dadetes. Vamos a poner primero nivel operativo, ¿vale? Y vamos a ver si están tocados de moral
para ir restando y que no tengan doble activación. Vamos a ver esta compañía A. No, de momento no tienen... Vale. No tienen la moral reducida, con lo cual me van a fastidiar un poquito porque tendrán doble activación. Pues tiene toda la pinta que tendrán doble activación. Pues venga, vamos a tirar. Tienen un 8, así que con 8... Un 6 van a tener doble activación. Sabía yo que iba a ocurrir esto, pero no pasa nada porque van a ser los únicos que tendrán doble activación. El resto ya no serán altos nivel operativos, sino nivel operativos medios. Perfecto. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Pues ahora vamos a tirar el dadete para ver qué es lo que hace esta compañía A. Tiran el dadete, tiran un 4 y como tienen algunas bajas, pues el señor Capitán Josh, pues va a ver qué es lo que va a hacer, si le va a compensar realmente disparar, le va a compensar hacer un asalto. Veremos por aquí. Estamos en alto nivel operativo, estamos en empuje, hasta 3 es a una distancia. Vale, pues aquí y nos vamos a una baja, que es 4, es una orden de asalto. Vale, pues vamos a ver si se puede realizar un asalto. Dadme un momento, voy a sacar aquí todas las compañías y demás. Bueno, las dos compañías, vamos a ponerlas por aquí, vamos a distribuirlas a ver si pueden realizar ese asalto. Pues como veis, sí es factible, si al final la tabla, el diagrama de flujo me lo permite, se lo permite más bien, pues sí van a poder realizar un asalto porque tienen aquí 4 y 3, 7 y 3, 10 y yo tengo 3 y 2, 5 y 2, 7. 10 a 7, es 1,5, va a estar ahí, el asalto no va a ser seguro. A ver, vamos a coger por aquí. Ellos tienen, ¿cuánto hemos dicho? Son 3 y 3, 6 y 4, 10. Tienen 10 y yo tengo, son 3 y 2, 5 y 2, 7. 10 a 7, 1,5, pues no es un asalto seguro. Para que sea un asalto seguro, acordaros que tiene que ser de 2. Entonces la cosa va a ir complicadita. Se lo está pensando aquí el Capitán Josh. Josh. No lo había visto, creo que era una S y no, es Josh, vamos, Josh. El Capitán Josh se lo va a pensar bastante para ver si puede hacer el asalto, que va a ser que no. Pero bueno, vamos a ver qué pueden hacer. A ver, ¿se puede alcanzar este objetivo en una sola activación? Sí. Está en terreno defensivo con actitud defensiva y puede atacar con mínimo factor de fuego. Pues por poder atacar, puede atacar con mínimo factor de fuego sin ningún problema. Tendría 10 más 6, 16, sin ningún problema. ¿Y está en terreno defensivo con actitud defensiva? No. No está con actitud defensiva. Así que nada. ¿Puede hacer un asalto seguro? No. ¿El empuje es mayor que 4? Tampoco, el empuje es de 3, así que nada. Pues vienen por aquí y dicen, ¿puede atacar con mínimo factor de fuego? Sí, si pueden, no es que de sobran. Vale, pues entonces van a realizar ese ataque. Perfecto, pues volvemos, pueden dejarme que monte otra vez esto en su sitio y continuamos. Pues entonces va a realizar el disparo. Acordaros que estos son veteranos, con lo cual tiran a un campo a la derecha, así que un 10, esto nos beneficia, que no veas. A ver, ¿dónde tengo yo mi tablita? Dame un segundo, que coja mi tablita por aquí. 10, vale, que será en la del 18. Y he sacado un 10, vale, pues 18, 3 no va a hacer ningún impacto, pero bueno, nos va a venir fenomenal. Objetivo en acción arriesgada, objetivo en caballería nada, objetivo a paso ligero, MG disparando nada, objetivo en movimiento, objetivo a pie en hexágono de búsqueda nada, objetivo en puente fuego automático sí, eso -1, vale.
Vehículos blindados, nada. El disparo atraviesa uno o dos hexágonos, nada. El disparo está en posición, o sea, el objetivo está en posición improvisada, nada. El objetivo está en cresta, atraviesa una lista de bocas, tampoco. 6 pasos o más, tampoco. No, porque tengo un paso, 1, 2 y 2, 4. Tengo 4 pasos ahí, así que nada de nada. Pues es un -1. Nos vamos a tabla 18, ha sacado un 10, que sería un 9, así que son 3 impactos dividido entre 5 porque está en zona edificada, nada de nada. Así que este Capitán Juice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que has dado una orden de disparar sabiendo que estaban ahí y no pudo ser, no pudo ser. Esos disparos se fueron impactados en las fachadas de los edificios y no nos dio por ningún lado. Eso nos viene que te cagas, nos viene muy bien. Entonces ya sería mi turno. ¿Qué podemos hacer? Pues mi intención es, voy a hacer un asalto aquí, ¿vale? No me va a complicar la vida porque no me fío de esto. No me fío en absoluto, no me fío para nada. No me fío que estos vengan y me destrocen. Entonces voy a hacer un asalto en toda regla con la compañía F, por ejemplo. Vale, pues con la compañía F. Voy a hacerlo con la compañía F, ¿vale? Entonces voy a traerlo aquí todo. Voy a hacer un asalto directamente y que sea lo que tenga que ser. Venga, pues vengo por aquí, venimos por allá y venimos por el otro lado. Perfecto. A ver, el asalto. Vamos a chequear moral. Aquí estaba el enemigo, aquí estaba yo. Vamos a chequear moral. Vamos a empezar por aquí. 7 y 2, 9. Con 9 y menos entra esa sección. 8, vale, lo tenemos por aquí. 8, esta sección entra. Vamos a ver esta otra. 6 y 3, 9, pues perfecto, también entra. Y vamos a ver esa otra sección, si entran, que vale, 7, también entra, perfecto. Pues tenemos 4 y 4, 8 y 4, 12. 12 contra 4, vale, perfecto. Vamos a ver el ratio de fuerzas de todo esto. Y vemos impactos, y vemos cositas, y vemos todo. Evidentemente el ratio de fuerza lo podemos ver por aquí, ¿vale? Es un 4-1, 12 fuerza mía, 4 fuerza de... Ah, no, perdón, he calculado mal. 4 fuerza del enemigo, así que es un 3-1 a mi favor. Que nos venimos a la tablita y aquí nos vendría, vamos, todo fenomenal. Todo fenomenal vendría. Perfecto, pues venga, vamos a tirar el dadete, vamos a ver qué es lo que sucede. Este asalto, ahí van los soldados a por los cañones, intentando bordearlos o atacarles por el flanco. Y, perdón, este no es mi dado, he sacado un 3. Un 1, bueno, pues un 1 que viene por aquí. Un 1 que nos beneficia por completo, pero por completo. Son 2 bajas y se retiran 2. Nos beneficia, vamos, a no poder más. De hecho, caballería cargando, nada. Atacante, moral 8 o más. Atacante con apoyo a blindados. Vale, yo tengo 8. Tengo 8, ¿vale? Porque 7 más 2 de estos son 9. Así que del liderazgo son 9. Así que tengo moral 8 o más. Defensor con moral 6 o menos, nada. Veteranos, ingenieros, SMG, nada. Defensor, moral 8 o más. Defensor con apoyo a blindados. Vale, este sea más 1, menos 1 de esto. Y ya está, o sea, no hay más tutía. Perfecto, pues entonces se comen 2 impactos y se retiran 2. Perfecto, pues entonces 1 y 1. Vamos por aquí. 1 y 1. Estaban aquí, así que se tienen que retirar 1 y 2. Pues se retiran 1 y 2, se quedan aquí. Y vamos a ver si el oficial... bueno, hay que hacer doble... Tienen que hacer ahora chequeo de moral para ver si se desmoraliza esta compañía. Pues venga,
Vamos a ver si se desmoraliza. De momento siguen teniendo 8 de moral con el liderazgo, con 8 menos. Se quedan. Han sacado un 8, cago en chus. Todavía siguen ahí. Vale, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el oficial, porque se han comido 2 impactos. Y vale, el oficial sigue aguantando ahí todo lo que pueda y más. Vale, perfecto, perfectísimo. Esto nos viene muy bien, que haya ocurrido esto, porque así no va a poder pegar muchos tiros. No va a poder pegar muchos tiros porque no tiene línea de visión prácticamente a nada. Muy bien, venga, vamos a poner estos como finalizados a mi compañía F, y vamos a mover a la MG, ¿vale? Que sería aquí, ¿cuántos tengo? Vale, pues 1, 2, 3, ¿vale? Ah, no, si está en carretera, calla. 1 y 2. Y lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Ya puedo quitar esto de movimiento. Y ese quedaría también finalizado. Vamos a ponerle ahí otro de finalizado. Y quedaría súper mega guay. Muy bien, pues turno otra vez de la compañía A americana. Que vamos a tirar el ladete para ver qué es lo que hace. A ver si esta vez dice, coño, vamos a intentar un asalto otra vez. O vamos a volver a intentar pegar tiros. A ver si esta vez sale y causamos algún impacto. Un 9. Vale, pues un 9 con alto nivel operativo. Sigue en alto nivel operativo, ¿vale? Con un 9 venimos aquí, alto nivel operativo. Es una orden de ataque directamente, ¿vale? No hace falta que lo miremos porque tiene puede realizar el ataque con el mínimo factor de fuego, ¿vale? Entonces el capitán va a decidir, en vez de asaltar o cualquier otra historia, ha dicho, lo vemos peligroso, que estamos rodeados de enemigos por todos lados, vamos a realizar disparos a ver qué tal nos sale. Pues como siempre el objetivo va a ser mi compañía A. Y otro 10, con lo cual caca de la vaca, que bien nos está viniendo esto, nos está viniendo fenomenal. Entonces aquí estos quedarían finalizados, ¿vale? Bueno, puedo enseñar la tabla, pero ya la vimos que también sacaron un 10 en el anterior turno, así que no hacen nada. Alto nivel operativo que se va al garete y empezarán con el nivel operativo medio. Las siguientes activaciones que nos va a venir de lujo. Perfecto, pues ahora ya sería mi turno. Vamos a quitar este de doble activación. Ahora ya sería mi turno. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, yo aquí puedo hacer muchas cosas. Aquí puedo hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, puedo causar aquí un impacto o intentar causar aquí un impacto, o bien intentar causar aquí un impacto. Bueno, si aquí causo un impacto, es la compañía C la que se puede ir al garete. ¿Dónde está la compañía C? ¿Dónde está la compañía C? Esta es la E, la C, la A, la C. Ahí va. Pues la C está aquí. Vale. Pues puedo. Uno de dos. O le intento hacer un asalto, que evidentemente, si le hago un asalto, tal. Pero si le pego tiros, yo creo que sería mejor. ¿Vale? Yo creo que sería mejor. ¿Por qué? Porque si yo le pego tiros, lo que puedo hacer después es intentar lanzar un pepino a algún lado, que sería otra solución. Puedo intentar lanzar un pepino aquí. ¿Aquí? ¿Me va a compensar lanzarlo ahí? No me va a compensar. Ahí no, pero aquí sí tengo línea de visión. Entonces yo aquí sí puedo pegar. Vale, pues ya está. Ya lo tengo decidido lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer con este hombrecillo es con el señor que no sé ni cómo se llama, Efner, ¿vale? Voy a mandar una orden a la artillería para disparar al 1105, ¿vale? Que aquí está la compañía E, y voy a lanzar el 105, así que ahí, a eso lo vamos a dejar ahí. Vamos a lanzar el dadete, es mi última activación de 105, ¿vale? Vamos a lanzar el dadete para ver qué es lo que pasa. Anda, pues ahora que pienso, estos han disparado y podría haber disparado también el oficial. Podría haber disparado el oficial también con arma de 75, pero bueno.
Pero bueno, se me ha pasado. Vale. Entonces, venga, 105. Vamos a disparar ahí. Un 2. Acierta directamente. Y como tiene fuerza 10, vamos a tirar dadetes. Y saca un 4. Un 4 con fuerza 10. Un 4 con fuerza 10. Vamos a ver dónde tengo yo la tabla de daño. Un 4 con fuerza 10. Esto va a ser importante. Un 4 con fuerza 10. 6 impactos. 6 impactos. Vamos a ver. Aquí tenemos algo. Objetivo nada, movimiento nada, paso ligero nada, 6 pasos tampoco, disparo atraviesa nada, de nada. Vale, no está tampoco en bosque, con lo cual no, la artillería ahí poco más. Objetivo está en posición, objetivo a pie en hexágono de arena tampoco, así que vale, pues no tenemos ningún bonificador, se come 2 impactos, si mal no recuerdo, ¿no? Son 3, a ver. Daño 3. A ver, perdón. 4. 4 y fuerza 10. 4 y fuerza 10. 6 impactos entre 3 a 2 impactos. Vale, a 2 impactos. Pues 2 impactos que se lleva esta sección. Y vamos a ver si se lo lleva también este oficial. Que no estoy yo muy seguro. Venga. Pues no, el oficial sigue vivo, sigue vivito y coleando. Y vamos a ver si tenemos por aquí nada, no hace falta hacer tirada de chequeo de moral. Vale, no hace falta chequeo de moral. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues ya que he visto cómo está el tema, voy a disparar directamente aquí, ¿vale? No voy a disparar a esta MG, sino a esta compañía E, así la destrozo directamente. Pues venga, con esa, digamos, segunda activación que puedo hacer perfectamente, ¿vale? Pues serían 3 y 3, 6 y 3, 9, ¿vale? 9, vamos a ver si tenemos suerte, perdonad que le he dado a la cámara, 9, un 2, ya está, no hace falta mirar nada más. Madre mía, qué suerte estoy teniendo, un 2, fuerza 9, un 2 son 7 impactos. Bueno, total. Se muere este de aquí. Esta sección se va al garete. Este de reacción, pues nada, se queda por ahí. Este oficial también se va al garete. Porque cuando se muere la sección, si ha sido impactada la sección que estaba aquí, bueno, en esta ocasión que estaba aquí, ha sido impactada y eliminada, el oficial también queda eliminado. Con lo cual hay que hacer doble chequeo de moral. Uno es porque han acabado con una sección y otra por el oficial. Vale, perfecto. Pues entonces, una sección menos, así que son 3 pasos. Eran 4, son 3 menos 4 es menos 1. Vale, pues menos 1. Menos 1, con lo cual no va a hacer falta todavía. Tienen la moral de momento completa. Vamos a tirar. Tienen 8 de moral estos de aquí, ¿vale? Tienen moral 8 porque su antiguo capitán pues tenía 8 y de liderazgo 1. Perfecto, pues venga, pues 8 de moral. Con 8 o menos se quedan. Vale, son 6 y 3, 9. Vale, pues se han roto por completo. Ahora tienen que salir huyendo. Tienen que huir 3, pues a ver, 1, 2, 3. Y como no pueden quedar en terreno despejado, podrá moverse uno más. Pues venga, pues me van a quedar aquí. Y ya está. O sea, y ahora tienen que hacer un doble chequeo de moral porque el oficial se fue al garete. De momento están roted y ahora posiblemente, si este chequeo ya no lo pasan o sobrepasa el tema, pues a tomar por culo la compañía, que eso espero. Han sacado 9, que era uno más por encima. Si sacan 5 más por encima, pues ya sabemos. Pues nada, 6. Nada, no se rompe. Bueno, no huyen, ¿vale? Después de haber visto cómo venían su oficial y todo, no huyen y se quedan ahí. Esta ficha de reacción pues se va también. Con lo cual, yo, estos de aquí, mi compañía de blindados ya quedan finalizados, ¿vale?
Ahora es una lástima porque ya no tengo, joder, de 105. Eso a mí me beneficiaba un montón. Pero bueno, no pasa nada. Han tenido buen ojo en mi compañía K. ¿Vale? Han tenido bastante buen ojo, muy buena puntería estos blindados, y el oficial este es buenísimo, también ha tenido muy buen ojo y ha dicho, tiene que ser estas coordenadas, impactan en esas coordenadas con la artillería fuera de tablero sin problema ninguno. Este tío es un gran líder. Y como hemos visto cómo han salido corriendo la compañía E de los americanos, que no han podido hacer absolutamente nada para evitar ese fuego ni nada. Muy bien, pues ahora continúa con los americanos. Vamos a coger nuestra tablita de activaciones, a ver si la tengo yo por aquí, si doy con ello. Aquí está. Venga, pues Fuerza IA apoyando a una compañía IA Routed. Vale, pues evidentemente aquí no hay ninguna compañía que le esté dando cobertura de momento. El oficial entrará en el siguiente turno, ¿vale? Entonces, nada de nada. Compañías IA con al menos 2 o más secciones Routed, nada. Sí, aquí. Pero como no va a poder ser porque no ha entrado todavía el oficial, pues no se pueden... no podemos hacer absolutamente nada. Fuerza IA con marcador de 2 activaciones, nada. Fuerza IA sin marcador de reacción. Pues tenemos a la compañía A, yo creo. Sí, la compañía A. No, la compañía. Sí, la compañía A, aunque está aquí con riesgo y tal. Compañía A y ya. Y la compañía A está de aquí, ¿vale? Hasta 3 hexágonos de distancia del hexágono objetivo desocupado no controlado por la IA. O sea, no controlado por la IA, efectivamente. 3 hexágonos de distancia. Vale, pues entonces sería, a ver, 1, 2 y 3, por ejemplo. O 1, 2 y 3, 1, 2, nada. No, de esto de momento, nada. Ahora, hasta 3 hexágonos de distancia las fuerzas del jugador en un hexágono sin marcador de finalizado. Vale, 1, 2 y 3, aquí. Vale, pues se va a activar la compañía A americana. Vale, pues perfecto. Pues vamos a activar esta compañía A. Pues esta compañía A, pues vamos a ver qué es lo que va a hacer. Vamos a tirar el dadete de 10. Tiramos el dadete de 10. Saca un 8, nivel operativo medio. Vamos a ver cuántas bajas tienen estos. Yo creo que solo tienen de una baja. Vale. Solo tienen de una baja. Pues por aquí. Ah, no, hay de 2 bajas también abajo. Perfecto, vale, pues un 8, nivel operativo medio. Dame un momento que coja por aquí la tablita, a ver que la encuentre. Joder, esto de buscar las tablas estas, vamos, me vuelvo majara. Bueno, pues venimos por aquí. Nivel operativo medio, vale, con 2 bajas, ha sacado un 8, es una orden de retirada. ¿Vale? Porque estamos... Ah, no. 1, 2, 3. Sí, 3. 1, 2, 3. Perfectamente. Porque yo los... Bueno, no... Sí, los veo. ¿Los veo? No los veo. No los veo. No los veo, sí los veo. No los veo, pero sí están... sí están localizados, ¿vale? Hasta 3 hexágonos... hasta 3 hexágonos de distancia de una sección de jugador, ¿vale? Como están a 3 hexágonos de distancia... pues tiene aquí secciones con 2 bajas, pues es una orden de retirada. Pues se siguen retirando estos que se van, ¿a dónde? Pues vamos a contar 5, 1, bueno, podemos contar por aquí 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, ¿vale? Pues 4, 5. Le dejamos ahí la compañía, esa compañía A, que fenomenal, si se sigue retirando, oye, pues por mí encantado de la vida. Vamos a ver si tenían por aquí, yo creo que había por aquí, no, esta era una sección C. Vale, pues ahora ya es mi turno, vuelve a ser mi turno. Vamos a poner estos ya como finalizados, que no van a poder realizar más acciones. Bueno, lo he puesto al revés, perdonad. Vamos a ver qué es lo que puedo realizar yo ahora. Pues, a ver, puedo intentar realizar aquí un asalto, intentar cargarme a estos. ¿Qué os parece? O bien, ahora, estos que lo tengo aquí, puedo pegar tiros. Bueno, si pego tiros aquí,
tampoco os creéis que tal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que el problema es que si yo vengo aquí y me quedo con esto y este se activa, me va a pegar, me va a bombardear y me va a destrozar. Y me va a destrozar, pero bien. Entonces yo creo que lo suyo sería... voy a intentar destrozar esta unidad, ¿vale? Ahora, tomad poco. Voy a intentar destrozarla. Voy a mover los tanques. Voy a mover estos blindados. Van a venir aquí, ¿vale? Así que sería 0,5 de movimiento. Y va a ser un movimiento táctico, ¿vale? Entonces yo los muevo. Tendré un +1 en el ataque, pero no me importa. Un +1 en el ataque, pero no importa. Vale, perfecto. Pues serían 4 por 3, 12, porque son 3, ¿vale? Iguales. Son 12. 12, 12, 12, 12. Pues venga, vamos a tirar dadete. 12, con que le haga un impacto ya sería suficiente. 12, vale, son 8. Ay, lo voy a tener complicado, 8, vamos a coger la tablita. 8, hemos dicho que es un 12. 12, 12, 12, y hemos sacado un 8, 7, 8, nada, 3 impactos, nada, pues no tengo bonificador de ningún tipo, nada de nada, y encima, nada, pues nada, estos blindados, nada, este oficial, muy mal, no sabe a dónde apuntar para poder hacer daño, así que fatal, se quedan como finalizados y no han podido realizar ningún impacto, joder. Pues vaya faena. Muy bien, pues vuelve a tocarle a la IA. Lo bueno es que de ese movimiento me ha venido fenomenal para poder recuperar otro puntito de victoria o un punto objetivo. Con lo cual todo va saliendo rodado. Y más cuando se están retirando las tropas porque están viendo que hay demasiadas bajas, que esto no va bien, no va nada bien. Muy bien, pues venga, ahora yo creo que le va a tocar a compañía C, ¿vale? Tenemos la compañía, ahí va, pues se me ha pasado esta compañía A. ¿Y dónde está la otra compañía A? Tengo esta compañía de aquí y esta de aquí. Vale, este se me ha pasado. Que estaba en Risky Action. Vale, permitirme que active este porque se me había pasado por completo. Estaba en alto, eso era alto nivel operativo. Dame un momento que se me ha pasado. Vamos a ver qué es lo que hace. Un 10. Alto nivel operativo. Con alto nivel operativo, perdonadme que ese se me había pasado por completo, ¿vale? Alto nivel operativo. Tenemos aquí a estos. No tenía bajas, eso era una orden de ataque, ¿vale? Evidentemente no puedo poder atacar a nadie porque no tienen... Ataca, sí, aquí sí va a poder atacar. Yo creo que sí, tiene línea de visión. No habría ningún problema. Yo creo que sí, ¿no? Aquí puede disparar. Podría, si estuviese aquí, ya no. Así que aquí sí, podría disparar, no habría ningún problema. ¿Podría disparar aquí? Sí, pero no podría hacer absolutamente nada. Bueno, venga, vamos a organizar ese orden de ataque. Que se me ha pasado. Es lo que pasa cuando los tienes desperdigados por todos lados. Muy bien, pues venga, una orden de ataque. Selecciono un objetivo de ataque. Vamos a seleccionar estos de aquí porque el resto está cubierto. Bueno, incluso podría hacer incluso a este, ¿vale? Incluso ese, si te empeñas. Me da igual uno que a otro, porque no va a poder hacer absolutamente nada. Pero vamos, venga, vamos a la MG, ¿vale? Va a intentar disparar a la MG, que lo tiene a tiro. A eso sí que lo tiene a tiro. Vale. Entonces, ¿hay un objetivo de ataque con mínimo factor de fuego sin mover? ¿Hay un objetivo? Sí hay un objetivo, pero con mínimo factor de fuego no. ¿Está en terreno defensivo? Sí. ¿Tiene línea de visión despejada con otras secciones que no puedan ser atacadas? Sí. ¿Tiene la actitud defensiva, resistencia defensiva? No. Pues venimos por aquí, dice, ¿hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada para hacer un ataque con mínimo factor de fuego? Terreno defensivo, pues no puede hacer ataque con mínimo factor de fuego, así que no. ¿Tiene la actitud defensiva, es decir, resistencia igual a 0? No. ¿Puede atacar sin cumplir? Sí, puede atacar perfectamente. Pues entonces hace un ataque. Vale, pues
va a realizar un ataque, pero no va, ya os digo que no va a conseguir absolutamente nada. Me va a atacar aquí, ¿vale? Con fuerza 3, ha sacado un 6, con fuerza 3, un ataque 6, dame un momento, que vaya por la tablita. Fuerza 3, ha sacado un 6, fuerza 3, 3, 3, nada, ¿veis? Aquí sale en blanco, no hace falta mirar aquí porque encima atraviesa 0,5, con lo cual sería un +1, nada de nada. Vale, perfecto, pues este ya quedaría, en vez de en Risky Action, quedaría pues finalizado y ya está, vale. Bueno, pues venga, ahora vamos a continuar por donde lo habíamos dejado, que era ¿quién le tocaba ahora moverse? Creo que era a quién había dicho yo que le tocaba, a la D o a la C, o vete tú a saber, a la D o a la C, que yo creo que va a ser la C la que se va a mover antes, la C. Vale, venga, vamos a poner este aquí y ya está. Vale, pues venga, vamos a ver cómo era esto. ¿A quién le tocaba? ¿A quién le tocaba? Que era, teníamos por aquí que era la C, efectivamente era la compañía C, porque lo teníamos ahí arriba. Entonces esto no hace falta mirarlo. Vamos a ver, había sacado la compañía C aquí. Vamos a ver qué es lo que hacen, que hay que ponerle nivel operativo medio. Ya el siguiente sería con este ya sería 2, ¿no? Ah, vale, serían 2. ¿Serían 2 o serían 3 ya? Yo creo que con este ya sería el tercero, podría ser el tercero. Sí, es el segundo, es el segundo. Venga, vamos a tirar dadete de 10 y sacan un 5. Esto ya no va a ser retirada, eso va a ser una faena. Vamos a ver qué es lo que hace esa compañía, que espero que no hagan mucho, por no decir que no hagan nada, así a mí me beneficia para estos turnos tener un poquito de aire. Tener un poquito de aire, que mis tropas cojan aire y digan, coño, vamos a aguantar aquí como campeones. Pues venga, venimos aquí, vamos a ver un momento, que no sé cuánta pupa tienen estos encima. Pupa. Vale. Pues pupa tienen, sí, pupa tienen. Bueno. Pues venga, vamos a dejar esto así, esto así. A ver, tienen por aquí compañía con 2 impactos, así que 4, ¿no? 1, 2, 3, si lo veo, 1, 2, 3, perfectamente. Así que nos venimos aquí y nos vemos aquí, ha sacado un 4, sería movimiento defensivo. Se van a mover, no lo puedo creer, se van a mover, vale. A ver, orden de movimiento de avance o defensivo y defensivo. ¿Puede hacer un ataque con mínimo factor de fuego sin mover? No pueden hacerlo. No pueden hacerlo porque no ven a nadie, ¿vale? Están localizados, pero no lo ven. No pueden. ¿Pueden hacer un asalto seguro? Pues, ¿a dónde sería el asalto seguro? Sería aquí. Y no sería seguro, ¿vale? No sería seguro porque yo los tengo completos y estos están tocados. No pueden hacer un asalto seguro. No. Selecciona un objetivo de movimiento. Bueno, pues lo más cercano a cubierto en la zona de objetivo sería aquí o aquí. Lo tiene muy complicado. Lo tiene complicadísimo. Complicadísimo no, lo siguiente. O sea, lo más cercano sería aquí, ¿vale? Porque aquí tienen un divisor de 3. Perfecto. Podría decirle directamente que no hay un objetivo de movimiento y ya está. ¿Tiene la IA actitud ofensiva? Sí. Empuje mayor que 0. Sí. ¿Puede atacar con mínimo factor de fuego? No. Pues reacción, ¿vale? Reacción. Pues se van a poner en reacción. Evidentemente se van a quedar como están. Vale, perfecto. Ya me figuraba que se iban a quedar como están porque si entran aquí con este podría atacar, aunque fuera a mitad de fuego, pero podría hacerlo perfectamente, podría reaccionar. Lo tendría bastante complicado. Bastante complicado. Así que se quedan en reacción. Bueno, vamos a ver qué hace esta sección C. Vamos a ver primero si se activan. Si se activan, tiene moral 8. Hay que reducir la moral. Dejadme un momento que cuente por aquí. 8. A ver.
Son 2 pasos, 3 pasos, 3 pasos, vale, todavía tienen la moral, 3 pasos, 3 y 2, 5. Así que la moral va a estar reducida en 1. Vale, pues serían 8 menos 1, 7. El liderazgo no cuenta porque está fuera del líder, así del rango del líder, así que vamos a sacar un 8, nada de nada, no se activa y se queda aquí fuera de rango sin hacer nada de nada. Vale, pues fuera de rango y vamos a poner fuera de mando. Yo os digo rango, pero bueno, vosotros me entendéis que yo me refiero al mando, ¿vale? Se queda finalizado, estos también quedan finalizados. Pues poca chicha han hecho, están acojonados después de haber visto tanto bombardeo de Mi 105 de artillería, que han hecho mucha mella en esta compañía, en la E y en la B, que los han destrozado, pero vamos, a más no poder. Muy bien, pues sería mi turno ya, que lo que voy a realizar posiblemente sea un asalto aquí. ¿Qué os parece si realizo un asalto aquí? Es que, joder, me achanta esto, me achanta esto, tío. ¿Qué pasaría si yo me vengo aquí? Serían 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. ¡Ah! No llego. Pero si yo me vengo... No, porque no puedo atravesar enemigos. Digo, joder, a ver si por algún casual puedo llegar aquí y les puedo realizar un asalto. Pero va a ser que no es posible realizar un asalto ahí. Entonces lo que sí voy a intentar va a ser un asalto aquí a la compañía esta A, porque he puesto yo aquí finalizado en una reacción. Tontería más tonta. Estos sí podrían reaccionar aquí, me verían perfectamente, pero claro, si disparan también dispararían a su unidad y yo creo que no estarían nada contentos. Vale, pues yo creo que va a ser eso una muy buena solución, venir aquí y intentar machacar esta unidad A, que esta unidad A, si no lo recuerdo, es esta de aquí, ¿verdad? Sí, va a ser esta de aquí. Joder, o bien venir aquí e intentar destrozar ya la unidad C esta y que salgan pitando. A ver qué puedo hacer, a ver qué se me ocurre. Yo creo que vamos a hacerlo, vamos a ir a lo seguro, ¿vale? Vamos a ir a lo seguro. Desde aquí, ¿qué pasaría si yo pego tiros? Yo voy a pegar, venga, vamos a hacerlo así. Voy a atacar a esta unidad, ¿vale? Directamente, vamos a atacar a esta unidad. Bueno, esta está finalizada, ¿vale? Voy a disparar de momento solo con esta de aquí, ¿vale? De momento no voy a utilizar los pepinos. Ya los utilizaré más adelante. Este queda aquí finalizado. Los pepinos no los voy a usar. Y voy a disparar directamente desde este hexágono a este hexágono que está encubierto. Esta sección de MG. Pero vamos, que tengo que ir a saco. Son 6 y 6, 12 y 6, 18. Pues venga, vamos a ver qué hacemos. Venga. Son 9, 18, 9. Vamos a ver si con un impacto yo ya me conformo. 18, hemos sacado un 9, 18, un 9, caca de la vaca, necesitaría un -2 que no voy a poder conseguir, porque de hecho tendría un +1 por esta historia, qué putada. Vale, pues nada, se queda así. Tenía que haber intentado un asalto y no haberme hecho el valiente disparando. Pero bueno, vale. Muy bien, pues estos quedarían finalizados. He perdido aquí, joder, he perdido 2 oportunidades muy buenas. Uno con los blindados y otro con esto, macho. No me voy a arriesgar más. O sea, la próxima va a ser asalto directamente, porque si no, veo que no voy a avanzar. Perfecto. Pues ya le toca a la compañía, o sea, a esta unidad D, que es la única que le queda a nuestro enemigo, que va a ser alto, o sea, nivel operativo medio. Vale, pues venimos aquí, vamos a tirar y sacan un 10 con secciones que tienen una baja.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Secciones con una baja. Ha sacado un 10. A ver, 1, 2 y 3. Perfectamente. Una baja. Y es una orden de ataque. Vale, una orden de ataque. Sí, pueden atacar perfectamente. Vamos a ver cuánto se les resta, porque no me acuerdo cuánto se les restaba por cada impacto. Yo creo que se les restaba 2. Podría ser. A ver. Como tenían 12, no se les resta 3 puntos. 3 puntos, pues... Como tienen 12, se les resta 3 puntos por impacto. Pues se quedarían 9 y 9, 18. Vale, pues 18, perfectamente. 18. Pues va a atacar. O sea, esto no hace falta yo que mire ni siquiera. Vamos a ver por aquí. Aquí está. El diagrama de flujo, vemos como el teniente Ryan ha visto, ha observado, pero observa, pero no los ve. No los ve porque está muy lejos. Si estuviese aquí sí los vería, pero está atravesando un bocas y aparte de atravesar el bocas está atravesando esto que no, está muy lejos, así que no tiene línea de visión. Ajá, así que yo he estado buscando para nada. Ahora bien, selecciona un objetivo de ataque, está seleccionado pero no lo ve, no es posible, no ve a nadie, ¿vale? No ve absolutamente a nadie. ¿Hay un objetivo de ataque con mínimo factor de fuego sin mover? No. ¿Está en terreno defensivo? No. ¿Hay un objetivo para hacer un asalto seguro? Ah, si está en terreno defensivo, estos. Sí, está en terreno defensivo. ¿Tiene línea de visión despejada con otras secciones que no pueden ser atacadas con mínimo factor de fuego? No. Aquí tampoco hay línea de visión, así que no. ¿Hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada para hacer ataque con mínimo factor de fuego? Sí, en este caso pues podrían hacerlo, podrían moverse aquí o moverse aquí. Si se mueven aquí tendrían línea de visión con esta sección y con esa otra sección. Vale, movimiento es seguro. Si me muevo aquí yo podría disparar, aunque sea con estos, a mitad de fuego, y si me muevo aquí pasaría lo mismo, así que no es movimiento seguro. ¿Hay otro hexágono alcanzable con movimiento seguro para hacer un ataque con mínimo factor de fuego? No. ¿Puede atacar sin cumplir? No pueden atacar, así que se queda en reacción. Vale, pues acordaros que la artillería no puede quedar nunca en reacción, así que se queda sin hacer absolutamente nada. Así que el teniente Ryan está súper acojonado y dijo: no me puedo mover porque si me muevo la lío parda. Porque si me muevo me asaltan, si me asaltan me muero. Así, literalmente. Entonces vamos a quedarnos aquí, vamos a esperar acontecimientos y en cuanto se despeje un poco el campo, sobre todo que se mueva esta sección, tendrán ya línea de visión completa. Yo creo que aquí podría ver perfectamente, y sí, aquí vería perfectamente, podrían atacar y ya pues eso, pues afectaría a todo y nos machacaría todo lo que querían y todo lo que quieran y más. Vale, pues es mi turno. Vamos a activar ahora la compañía. Tengo muchas compañías por activar. Vamos a empezar por la compañía I, que lo que voy a hacer, primero voy a coger aquí la compañía I y voy a lanzar un pepino aquí, a este hexágono. A ver, el pepino que es de 75 milímetros, creo recordar, a ver de cuánto era. De 75 milímetros, efectivamente. Este creo que era de fuerza 8. Bueno, pues aquí me viene muy bien porque es una zona despejada. 75 milímetros. Y vamos a tirar los dadetes. Y sacamos un 7. Fuerza 8, un 7. Viene muy mal. Vamos a por las tablitas. Dame un segundo que os lo muestro. La fuerza que tiene esto. Son completas, ¿vale? A ser completas, 75 milímetros. Fuerza 6. Completa es fuerza 6. Vale, fuerza 6 y hemos sacado un 7. Fuerza 6. Hemos sacado un 7. Fuerza 6. Son 3 impactos. 3 impactos. Bonificación, modificadores, ninguno. ¿Vale? Porque es fuera de tablero. Así que, pues nada, un impacto que se va a comer. Un impacto. Vale, esta compañía A. Vamos a ver la compañía C y compañía A que estaba por aquí. Vale, vamos a ver si hay que chequear moral.
porque estos estaban muy tocados. Pues a ver, tenemos por aquí, dame un momento que despliegue todo esto. Pues sí, van a tener que tirar por moral. 2 impactos, 3, 4 y 1, 5. Ah, no, espera, un momento, que yo me he equivocado. Que esta compañía A, este pertenece a otro. Jopetas. Este pertenece a otra compañía. A esta compañía de aquí, perdonad. Este pertenece aquí, que es la aerotransportada, ¿vale? Estos son los ingenieros. Perdonadme que se me ha ido a mí el panchito. Vale, dejadme que coloque esto y continúo. Vale, he hecho una cosa. Directamente he dicho, voy a disparar ahí, me he quedado tan ancho y se me ha pasado por completo. Primero ver si impacta, ¿vale? Nos vamos a quedar con el mismo resultado de antes. Un 6 menos 5 no impacta, con lo cual se me ha pirado el panchito por completo, ¿vale? 6 menos 5, 6 menos 1 son 5, ¿vale? El impacto se desvía, como el norte está hacia ese lado. Ahora hay que ver para dónde queda, para dónde va el pepino, ¿vale? Joder, se me ha pasado, así que este impacto no se lo va a comer. Perdonad que se me ha pasado por completo. Pero por completo. A ver, jopetas. A ver, venimos por aquí. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Pues venga, vamos a tirar. Un 4. Pues serían 1, 2, 3, 4. Vale, pues como tengo línea de visión, puedo anular el disparo aquí y ya está. Y no pasaría absolutamente nada. Joder, vale, este impacto no ha valido para nada. No valió para nada. Ha sido fallo mío, que se me ha pasado primero tirar el dado para ver si impacta o no impacta. Y con esto me quedo con mi dado de 4 caras. Me quedo con 3 disparos que me quedan con la artillería. ¡Macho! ¡Que tienes muy mala suerte! ¡Jopetas! Bueno, pues ahora lo que voy a hacer, voy a ver, ¿qué puedo hacer yo? Pues voy a mover estas dos secciones. Puedo mover estas dos secciones aquí junto con la F. Yo creo que no, lo voy a dejar en reacción, de hecho. Voy a dejar todo esto en reacción, ¿vale? Lo voy a dejar así, en reacción. Y me voy a quedar tan ancho. Anda, toma por culo. Me va a quedar en reacción y esta compañía de aquí sí que la voy a mover y sería 1, 2, 3 y medio y no podría hacer un asalto. Vale. Pero sí que podría hacer esto. 1, 2 y lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Y estas compañías quedan finalizadas. Vale, pues ya está. Pues eso ya quedan completamente finalizados. Vale, pues vamos a empezar ahora con la compañía de Mía, que lo tengo por allí, por el norte. ¿Qué puedo hacer? Pues me voy a venir... a ver, serían... Aquí hay un bocage, ¿no? Sí, 1 y 1 y medio serían 2 y medio. 2 y medio. Y aquí serían 2 y medio, serían 4. Hasta aquí serían 4. Y podría disparar después aquí en caso de necesitarlo en el siguiente turno. ¡Ay, madre mía! Venga, pues vamos. Sí, porque por aquí esto ya está cubierto. Por aquí ya no puede pasar nadie. Pues me voy a mover hasta aquí. Vale, pues vamos a movernos hasta aquí. Y finalizamos ahí el turno. Sería 1, 2 y medio. 2 y medio y 1 y medio serían 4. Y no me voy a mover más. Así que los dejo como finalizados. Pues perfecto. Vale. Pues esto ya queda así. Y vamos a ver si soy capaz de recuperar a esta sección B. Que si mal no recuerdo tengo que sacar un 5 o más. Con un 5 más los recupero y si no pues nada, pues se quedan ahí. Pues son 6 y 4, 10. Pues como son 5 por encima, esta compañía pues evidentemente se ha ido al garete. 6 y 4, 10. Pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? La compañía B queda completamente destruida
porque la moral no la consiguió pasar. Así que a tomar por culo. Esto estaba cantado que iba a ocurrir. Muy bien, pues no pasa nada tampoco. A ver, eso ya lo daba por hecho que iba a pasarnos. Pues ya está, pues ya hemos finalizado el turno 7, ya el siguiente turno va a ser el 8, ya casi finalizado esta gran campaña, más que campaña, este gran escenario que como veis ha tenido mucho movimiento. ¡Uy! No, perdonad, no he terminado, me queda todavía mi compañía A, que está aquí aguantando como unos machotes. Están aguantando como unos machotes. Pues ahora sí que sí, voy a hacer un asalto aquí con esta compañía A, así de claro. Vamos a hacer un asalto aquí, a ver si me los cargo. Venga, pues venga, vamos a cogerlo a esto. Vamos a ser valientes y vamos a intentarlo, el asalto, a ver si sale. Pues venga, compañía A va a asaltar a esta compañía C de aquí. Venga, a ver si tenemos suerte. Vamos, que sería la pera si lo consigo, después de todo el sufrimiento que está teniendo, que parece Pavlov aquí aguantando en la casa, pero va a salir de su escondite para intentar destrozar esta MG, porque si no nos van a machacar. Pues venga, vamos a intentarlo. A ver, ¿cuánto tenemos? Son 2, 4, 5, son 3, vale. Pues son 5 o más. Con 5 o más, esta compañía, bueno, como son por secciones, no es de compañías, son por secciones, son 6 o más y entran. O sea, 6 o menos y entran. 7, vale, ese no entra. Vamos a ver el otro. 4, esta sección entra perfectamente, ¿vale? Esta sección entra. Y vamos a ver esta última sección, qué es lo que pasa. Que sería con un... Vale, esta última sección no entra, pero el oficial sí entra. Vale, perfecto. Pues entonces estas dos secciones quedarían ahí finalizadas. Joder, pues ahora que tenga mala suerte, ¿sabes? Y me vaya todo al garete. Bueno, vamos a ver. Entonces es un 2-1. En este caso es un 2-1. Yo tengo 2 y él tiene 1, así que tiramos el dadete para ver qué es lo que sucede. Un 6. Buah, esto a tomar por culo. Un 2-1, he sacado un 6. Una baja mía y una baja suya. ¿Vale? A ver, moral. Moral, ¿qué moral tiene este ahora mismo? Pues la moral la tiene súper baja. Yo tengo 6. Ahora mismo tengo 6. Y este tiene de moral, pues tiene moral. Pues tiene de moral 8 menos 2. 8 menos 2, 6 también. Pues moral 6 para ambos casos. Defensor moral 6, tiene un menos 1. ¿Vale? Y el atacante, teníamos por aquí, yo creo que había uno por aquí de atacante con moral de 8 o más, defensor 6 tal, defensor moral, atacante moral 6 o menos. Vale, tenía más 1, así que más 1, menos 1, pues los dos nos causamos bajas, los dos nos vamos al garete. Y aquí la historia es que he sufrido un impacto y como no quedan más, como no quedaba nadie más, pues hay que hacer doble chequeo de moral. Uno es porque he perdido al oficial, ¿vale? No he perdido el asalto, pero sí he perdido... Bueno, tengo que hacer doble chequeo de moral. Uno por haber perdido compañía y otro por haber perdido el este. Y la compañía C tiene que tirar porque ha perdido la compañía... O sea, la compañía ha perdido la MG. ¿Dónde está esta sección C? Aquí. Pues vamos a empezar primero con ellos, que el mío es más complicado. Bueno, pues entonces son 3 pasos menos. Este está completo. Este está completo. Vale. Pues son 3 y 2, 5 y 1, 6. 6 menos 4 son 2. Pues venga. 2 menos 8, 6. 6 más 1, 7. Pues 7. Pues son 6. Pues vale. Esta compañía se sigue quedando donde están. Donde estaban, aquí, sin ningún problema, aguantando todo lo que le echen y más. Perfecto. Pues esta compañía causa baja, o sea, esa sección causa baja. Mi compañía A, con este oficial A, pues
Veremos a ver qué es lo que sucede. Porque tengo que tirar doble chequeo de moral. Primero vamos a tirar moral porque el oficial se ha ido a la mierda. ¿Vale? El oficial se ha ido a la mierda. Entonces son 3 pasos menos. A ver, son 3 y 2, 5 y 1, 6. 6 menos 6 menos. A ver. Son 3 y 2, 5 y 1, 6. 6 menos 3 a 3. 3 menos 8 a 5. Vale, pues 5. Vamos a ver qué pasa. On 2. Perfecto. Me sigo quedando. Y ahora por el oficial, que sigue siendo un 5 o menos. A ver. 6 y 3, 9. Ahora sí que sí, me rompo. Y tengo que huir. 9. Y hemos dicho que tenía que sacar un 5. Vale, o sea que son 4. Sigo aguantando. Vale, pues tengo que huir. Y voy a huir hacia este lado. 1, 2 y... A ver... Sería 1, 2 y 3. Ahí estoy a cubierto sin ningún problema. 2 y 3. Perfecto. Y estos quedarían rotate. Vale, bueno, había que intentarlo, ¿sabes? Porque ya muchos estaban aguantando. Y tarde o temprano, antes de que me machacan ellos, prefería intentar machacar a este. Y al final lo conseguí. Y esa MG por lo menos va a dejar de darme por culo. Pero vamos, que no veas. Muy bien, pues ya hemos finalizado este turno 7. Como veis, los vídeos que son un poquito más largos porque, joder, son muchas secciones, hay que tener en cuenta muchas cositas. Habéis visto que de vez en cuando pues me dejo alguna sección ahí atrás y después los retomo, pero es que, joder, hay que tener mucho ojo con todo lo que sucede en el campo, y soy yo solo jugando, así que es complicado. Bastante complicado, además en estos escenarios con tantas cositas. Pues muy bien, espero que os haya gustado tanto como me está gustando a mí, y lo estoy disfrutando mogollón. Y como siempre os digo, muchas gracias por estar ahí. Suscribiros por favor, que así nos ayudáis al canal a traer material nuevo. También os podéis seguir en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.